el grupo está conformado por Willer Acero, Michelle Escalante, María Reyes, María Elizabeth Rodríguez y mi persona, Meriel Rodríguez. Hoy le vamos a presentar nuestra exposición sobre los fundamentos de programación. A lo largo de esta presentación hablaremos de cuatro temas muy principales, que son diagrama de flujo, lenguajes de programación, paradigmas de programación y pseudocódigo. Cada uno de estos temas es importante para entender cómo se crean, se organizan y se representan los programas informativos. Comencemos con esto. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el diagrama de flujo. Es una representación gráfica de un algoritmo o proceso que muestra los pasos y decisiones lógicas necesarias para resolver un problema. En fundamentos de programación se utilizan para visualizar y estructurar las secuencias de instrucciones antes de escribir el código, usando símbolos estandarizados para representar acciones, entradas, salidas y decisiones. Ejemplo, un diagrama de flujo ayuda a solucionar un problema de forma estructurada. Nos va a permitir describir gráficamente un proceso de manera que podamos comprobar de golpe de vista si hemos cubierto todos los caminos que este proceso puede tomar. Un buen diseño de diagrama de flujo tendrá como resultado una buena automatización. Desde el punto de vista de la robótica educativa, si fomentamos el uso del diagrama de flujo, vamos a conseguir que los alumnos adopten un pensamiento computacional o lógico de manera más natural, antes de programar. De hecho, lo mejor es empezar utilizar el diagrama de flujo y representando rutinas de la vida diaria para entender mejor la lógica computacional. Ejemplo número 2. Muchos programadores e integradores de maquinaria lo usamos en etapas iniciales de diseño de ingeniería automática y robótica. De hecho, para poder trabajar en equipo e intercambiar y compartir proyectos, se contemplan unos símbolos normalizados. Cada símbolo representa una operación específica y se conectan entre ellos mediante flechas que indican la secuencia de la operación. En esta diapositiva vemos el inicio o fin del diagrama. Por segundo tenemos la acción o proceso, la toma de decisiones que es entre sí y no, salida de información, entrada de información, subprograma y por último el conector. Pasar de un diagrama de flujo a un Scratch o cualquier lenguaje de programación se va haciendo más fácil con la práctica. Pero si el alumno va dominando el planteamiento de diagramas, lo podrá utilizar a lo largo de todo de su aprendizaje, incluso en su vida profesional. Lenguaje de programación. El lenguaje de programación es básicamente todo lo que tiene que ver con la forma en la que los programadores se comunican con las computadoras a través de reglas y símbolos. Se pueden dar instrucciones para que la máquina realice tareas específicas. También se puede decir que es como un puente entre la forma en que pensamos los humanos y la manera en que una computadora entiende las órdenes gracias a estos tipos de lenguaje. Podemos crear lo que son programas, automatizar procesos y resolver distintos tipos de problemas. Los ejemplos de lenguaje de programación tenemos como primero que es el Python, el ejemplo del Python, que es el código que muestra en la pantalla que dice Hola Mundo. Python es un lenguaje de alto nivel muy usado hoy en día porque es fácil de leer y entender y aprender. Se parece mucho al inglés y permite hacer muchas cosas como las páginas web, inteligencia artificial, análisis de datos y juegos y robots. Además ayuda a pensar como programador porque su código es claro y ordenado. Y tenemos por otro lado el Java, que es un lenguaje de más bajo nivel, un poco más técnico y estructurado, pero muy potente y rápido. Se usa en aplicaciones grandes como juegos, sistemas empresariales y los celulares Android. Aunque cuesta un poco más aprenderlo, sirve para tener proyectos muy importantes y profesionales. Los paradigmas de programación son los diferentes estilos de usar la programación para resolver un problema. Programación estructurada. Programación secuencial con la que todos aprendemos a programar.
usan ciclos y condiciones. Programación reactiva, observa flujos de datos asincrónicos y reacciona frente a sus cambios. Programación orientada a objetos. Divide los componentes del programa en objetos que tienen datos y componentes y se comunican entre sí. Programación funcional. Divide el programa en tareas pequeñas que son ejecutadas por funciones. Los principales paradigmas de programación son los imperativos, indican paso a paso qué hacer, como Python, orientado a objetivos. Usa clases y objetos como Java, funcional, basado en funciones puras como Haskell, y lógico, usa reglas y hechos como Prolog. Bueno, aquí tenemos el mapa de los paradigmas que muestra unos puntos muy importantes, que son los paradigmas imperativos. Este, el paradigma imperativo, o sea, lo que hacemos como tal es decir qué hacer, decir cómo hacerlo. Estructur- Estructurado. Este mapa muestra los paradigmas de programación, que son diferentes formas de pensar y escribir programas. Se dividen en dos grandes grupos, imperativo y declarativos. En los imperativos, el programa indica paso a paso qué debe hacer el programa. Aquí está el estructurado, que organiza el código en bloques con secuencias, selecciones e iteraciones. Y el orientado a objetos, que usa objetos para presentar datos y comportamientos por otro lado. Los declarativos se enfocan en qué se quiere lograr en un lugar de cómo hacerlo. Dentro de estos están el funcional, que usa funciones como elementos principales y emplea cálculo lambda, y el lógico, donde los programas se construyen a partir de hechos, predicados y relaciones. Paradigmas de programación son diferentes formas de pensar y escribir programas. El paradigma imperativo, decimos cómo hacerlo. Estructurado, el programa se divide en bloques como recetas paso a paso. Uso estructurado como secuencias, selecciones y F e iteraciones como bucles. Orientaciones a objetos. Uso, Usa objetos que tienen datos y acciones. Los objetos se comunican entre sí como si fueran personajes que interactúan. Y el paradigma declarativo, decimos qué queremos hacer. Como el funcional, usamos funciones como si fueran bloques de construcción, se basa en matemáticas y funciones puras, sin cambiar los valores. Y el lógico, el programa se basa en hechos y reglas y le decimos al sistema qué queremos, no cómo hacerlo. María, el micrófono. Bueno, el pseudocódigo. El pseudocódigo es un estilo o un enfoque que se encarga para estructurar y organizar los códigos de un programa para resolver cada problema. Este no sigue las reglas exactas, sino de síntesis para que se asemeje a un programa. El pseudocódigo también es una forma de planear un programa antes de escribirlo con un lenguaje real. Sirve para organizar las ideas y pasos que debe seguir el programa, usando un lenguaje sencillo y sin reglas estrictas de programación. Aquí les voy a explicar un sencillo ejemplo de pseudocódigo. Primero vamos a escribir un pseudocódigo de un programa que permite leer la edad y el peso de una persona y posteriormente imprimirlo. Para primero hacer el pseudocódigo, primero tenemos el inicio, en donde el inicio vamos a leer la edad y el peso de una persona y luego muestra estos datos en la pantalla. Primero se declaran las variables que son la edad y el peso. Después el programa pide que se ingresen esos datos, los leemos y finalmente imprimimos un mensaje que dice tu peso es y nos dice la edad. Este ejemplo nos sirve para entender cómo el pseudocódigo organiza los pasos a pasos de un programa de forma clara y sencilla sin necesidad de utilizar un lenguaje de programación real. En conclusión, vimos que los diagramas de flujo, los lenguajes, los paradigmas y el pseudocódigo son partes importantes para entender cómo funciona la programación. Todo se conecta y nos ayudan a organizar ideas, planear mejor y crear programas que realmente funcionen. Muchas gracias.